La filosofía del Zen, de Byung-Chul Han. Y estuve los 15 días justamente dedicado a eso. Leí otro libro sobre la historia del Zen, de Waltz. A ambos se los voy a mandar ahora por mail, por si algunos quieren revisar, y sobre todo el libro de Byung-Chul Han, yo lo voy a tratar la clase que viene, porque resultó que cada vez que iba estudiando más sabía menos. Es la primera clase a poncho que voy a dar, porque no sé nada. Hace 2 o 3 días, junto con el temor de tener que dar la clase y no saber nada, nació una especie de seguridad sobre el hecho de que era el camino indicado. Es decir, que si no llegaba a no saber nada, no iba a poder decir nada. Y que además esto tenía mucho que ver con el Zen. Así que ayer a la tarde me di una vuelta por el río, y caminé bastante, y volví de lo más seguro. No sé qué les voy a decir, porque no sé nada, ¿no es cierto? Pero sí sé que estamos en el camino justo, que estamos, como decía Heidegger, en el sendero justo para filosofar. Así que, por lo pronto, una nueva noticia. Cuando me di cuenta que no sabía nada del Zen, advertí la plenitud de la frase socrática, solo sé que no sé nada. Recién la vi en plenitud, o la sentí en plenitud. Hasta ahora la había leído y la había dicho en clase y la había, de alguna manera, pensado muchas veces, pero nunca la había sentido. Recién entrando en contacto con esta nueva, no le llamemos filosofía, con este nuevo modo de pensar, absolutamente distinto que el nuestro, pude advertir una gran verdad de la filosofía occidental. O sea que este camino realmente es rico. Entonces me decidí a hacer una introducción, que es lo que voy a dar hoy. Una introducción para poder hablar del Zen. Evidentemente, el jueves que viene voy a saber menos que ahora. Gracias a Dios, este camino va a seguir. Y yo voy a saber menos, pero también evidentemente va a haber más riqueza, porque como propone el Zen, el vacío es lo que produce, ¿no es cierto?, la presencia. Y de esta manera vamos a poder introducirnos en el tema. Por lo pronto, hablar de civilizaciones. ¿Se acuerdan que hace unos años yo di una clase sobre las civilizaciones, que muchos de ustedes escucharon? Hablamos de que había, según los autores, de 19 a 23 civilizaciones, que ha habido de 19 a 23 civilizaciones. Esas civilizaciones, algunas están muertas, otras están en periodo, ¿no es cierto?, de decadencia, entre ellas la nuestra, aunque están vivas, y hay otras civilizaciones que han estado, ¿no es cierto?, como dormidas, pero que están vivas. Y esas civilizaciones son la occidental, ortodoxa, islámica, la hindú y la chino-japonesa. Es decir, quedan como si fuera el médico y pusiera, ¿no es cierto?, se pusiera a ver si está vivo o muerto el enfermo. En este caso están todas vivas, esperando, a la espera. La otra, por supuesto, que es la panamericana, la mesoamericana, la civilización creada en el Perú y en México, las civilizaciones, y esas son un poco los componentes del futuro, lo que está hacia el futuro. Fernando Braudel, que fue el primero que habló sobre las civilizaciones, el primero que las advirtió, dijo: distinguir las civilizaciones hoy existentes, estamos hablando, él hablaba en el siglo XVII, ser capaz de definir sus fronteras, sus centros y periferias, sus esferas de influencia y el aire que allí se respira. De otro modo, qué horrores de perspectiva tan garrafales y catastróficos se podrían cometer.
Y acá quiero guardar la idea de que eso de qué se respira allí. Conocer una civilización es saber cómo se respira, qué se huele, cómo se camina, porque todo cambia con las civilizaciones. Por primera vez nosotros estamos reflexionando sobre la nuestra. Y yo les quiero hacer ver que en cada una de las civilizaciones se hacen una serie de actos, se cumplen una serie de ritos, se tienen una fe determinada, se construye un mundo, se crea una metafísica, una filosofía, una teología, y que eso existe en esa civilización. Mientras tanto, hay otras, ¿no es así? Y las otras civilizaciones asiáticas que nosotros dejamos de lado durante muchos siglos, están dando señales de vida muy importantes. Por lo pronto los asiáticos han comprendido cómo es esto que hace Occidente, cómo es dominar, cómo es comerciar, cómo es, ¿no es cierto?, qué comportamientos tiene el capitalismo, ¿no es cierto?, de qué manera hacer que los obreros trabajen, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo están haciendo mucho mejor que nosotros, ¿no es cierto?, con sus conocimientos de civilización. Mientras la India, China, Japón, para poner los ejemplos que vamos a tratar hoy, descansaban. Napoleón decía, China es una vaca echada. El día que se levante, temblará el mundo. Mientras estos grandes países del Oriente, con miles de años de cultura, de filosofía, de antigüedad, descansaban, el Occidente fue dominándolos. Y en cada uno de estos países el camino fue distinto, pero en general llegaron a lo mismo. En la India, desde el siglo XV, desde que arribaron allí los primeros navegantes portugueses y después ingleses y holandeses, hasta que se liberó en 1947 del dominio británico, ocurre un periplo muy largo en el cual Inglaterra impuso su idioma, impuso sus costumbres, trató de ordenarla a la manera europea, pero siempre quedaba el remanente y la exigencia de la libertad que ocurrió en 1947. En Japón, la defensa fue mucho más larga, mucho más difícil. Japón en 1587 echó a los extranjeros, a todos estos extranjeros que muchos con sotanas, otros sin ellas, pero de alguna manera llevaban el imperio occidental. En 1636 impidió los viajes de japoneses afuera y de los extranjeros hacia Japón. Pero en 1853 el Comodoro Pi se puso con una escuadra frente a Tokio y pegó algunos tiros como solemos hacer los occidentales, y el país se abrió. En China ocurrió algo mucho más lento, pero terminó con la revolución de 1911, cuando desapareció el imperio chino y comenzó la revolución. Les voy a leer una carta que el emperador chino escribió al rey Jorge III de Inglaterra, para que tengamos una idea de ese momento en el cual dos civilizaciones importantísimas toman contacto. Decía el emperador Qianlong: vos, oh rey, que vivís más allá de los confines de muchos mares, habéis enviado una misión portando respetuosamente vuestro memorial. En cuanto a vuestra súplica para enviar a uno de vuestros súbditos a fin de ser acreditado ante mi corte celestial, es contraria a todos los usos de mi dinastía y no puede ser atendida. Si afirmáis que vuestro respeto por nuestra dinastía os llena de deseo de adquirir nuestra civilización, difieren tan completamente nuestras ceremonias y códigos de leyes que aun si vuestro enviado fuera capaz de adquirir los rudimentos de nuestra civilización, no podrías en modo alguno trasplantar nuestros modales y costumbres.
en cuanto a la forma en que vuestra nación rinde culto al Señor del cielo. Desde el principio de la historia, los emperadores han inculcado en China un sistema moral. Nunca fueron necesarias doctrinas heterodoxas. La distinción entre el chino y el bárbaro es muy estricta, y la demanda de que le otorgáramos libertad de diseminar su religión es absolutamente irrazonable. Dominando el amplio mundo, yo no tengo más que un fin a la vista: mantener un gobierno perfecto y cumplir los deberes del Estado. Yo no atribuyo ningún valor a objetos extraños e ingeniosos, y no tengo necesidad de las manufacturas de vuestro país. Esto ocurrió en 1793. Recordemos, en 1793 Francia estaba en plena época del terror, ¿no es cierto? Fue el año de la muerte de Robespierre. Europa está en tremenda ebullición. Y un siglo después, China ya prácticamente era parte o estaba dominada por el Imperio Británico. Esto da la idea de la enorme diferencia de civilizaciones y cómo el Occidente, por la violencia, con actos que implicaban el crecimiento del ego, el crecimiento del dominio del mundo, fue tomando cada una de estas civilizaciones y la fue sojuzgando, sin que se le ocurriera en ningún momento que la filosofía, las costumbres, la cultura de estas civilizaciones podía de alguna manera colaborar o formar parte o influir a la filosofía, la cultura y las costumbres europeas. Fuimos dominantes, tuvimos la fuerza material para hacerlo, pero llega un momento en el cual, evidentemente, el cuadro histórico se está revirtiendo. Cada una de nuestras ideas, la más trivial, supongamos desayunar a la mañana, tiene que ver con el hecho de que estamos en una civilización determinada. No en todas las civilizaciones se desayuna a la mañana, y por supuesto, en ninguna de las otras se toma café, o de alguna manera, o se toma té a la tarde, o todas estas pequeñas cosas que nos ocurren y para las cuales estamos absolutamente convencidos. Hay incluso cosas que decimos, como por ejemplo, acá tengo un ejemplo que pensé, decir queso con pan en vez de pan con queso, ya implica un cambio, una subversión en el idioma, nos choca, ¿no es cierto? Si yo voy ¿no es cierto?, y pido queso con pan en vez de pan con queso, ya estoy rompiendo cierta lógica idiomática. Le puse este ejemplo para que ustedes vean qué sometidos y qué, de alguna manera, qué convencidos estamos de todas nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, como si fueran inamovibles. Resulta que, claro, ha llegado el momento en que tenemos que mezclar y dar de nuevo, como pasa en los juegos de naipes. Tenemos que mezclar y dar de nuevo porque para que pueda continuar así el juego. Si no mezclamos, no podremos seguir jugando. Si no perdemos esta seguridad que hemos mantenido durante siglos y no nos abrimos a las otras civilizaciones, ya Huntington, que escribió, ¿no es cierto?, La lucha de las civilizaciones, ya decía que íbamos muertos. Lo fundamental es que también ocurra en cada uno de nosotros, que comprendamos que las civilizaciones, la filosofía, las costumbres orientales, no solamente no nos van a hacer mal o tenemos que dominarlas, sino que son muy benéficas en este estado a que hemos arribado. Me hice la siguiente idea para esta clase. Es como si hubiéramos ido andando durante muchos siglos, mucho tiempo, y de pronto llegáramos
a un precipicio, a un acantilado, donde se ve el mar, muy abajo. Evidentemente, para proseguir, nos vamos a dar una buena golpeada. La caída no va a ser nada fácil. Pero después se ve el mar. Y en el mar hay que navegar. El mar es el futuro. Tenemos que navegar el futuro. Y para navegar el futuro, lo principal es que no perdamos ninguna de nuestras convicciones. Es decir, cuando caigamos del acantilado y lleguemos a los botes, ¿no es cierto?, y empecemos a navegar, es importantísimo que tengamos todo aquello en lo que sinceramente creemos. Ojo, no hay que llevar nada en lo cual uno no crea. No hay que llevar ninguna idea, ninguna fe, ninguna filosofía en la cual no creamos, porque esas son inútiles. Solamente tenemos que llevar aquellas cosas de las cuales estamos convencidos. Y esas van a ser las que nos acompañen en la navegación y que hagan la vez de salvavidas, que nos protejan en el viaje. Porque Occidente tiene, de ahora en adelante, una época maravillosa en la cual se va a integrar con otras civilizaciones, va a cambiar su forma de vida. Y ese es el ejemplo que les puse en cuanto a navegar, en cuanto a qué cosas fundamentales tenemos que llevar en ese viaje. Habrá también algunos filósofos, algunos, porque cuando empezamos a mirar hacia el oriente, de todo lo que pasó en Francia durante 100 años, los grandes filosofillos, filosofazos y todo esto que nos ha pasado, casi no queda ninguno. Pero sí podemos llevar a Nietzsche, podemos llevar a Heidegger, podemos llevar a este nuevo invitado, Byung-Chul Han, este coreano del cual estamos empezando a hablar. También tendrán que ser aquellos filósofos en los cuales creemos, ¿no es cierto? Porque si no, si nos mentimos, si no somos concretos en esta búsqueda, evidentemente no vamos a lograr comprender la otra civilización. De ahí que yo les dijera que lo que me ocurrió fue un gran olvido, que de pronto yo dejé de saber lo que sabía, hasta que me di cuenta que lo que estaba sucediendo es que estaba aprendiendo otra cosa. Y cuando uno verdaderamente aprende otra cosa, olvida lo que sabía. Es muy importante. Bien, como ven, lo que describo, el estado que describo del Occidente, es una gran confusión. Ya lo hemos estado analizando en distintas clases, sabemos bien cuál es el origen de todo esto, ¿no es cierto? Lo que no sabemos es que tiene muchísimo que ver con una posición del Zen, que dice, arriba ni una teja para cubrir la cabeza, abajo ni un centímetro de tierra donde asentar el pie. Esta descripción de la incertidumbre que realiza el Zen hace ya cientos de años, tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros. Y tiene mucho que ver analizar a fondo estas cosas para perder el miedo, para saber que nos vamos a arropar con aquellas cosas de la niñez, con aquellas ideas que aprendimos, con las que sinceramente estamos de acuerdo, y vamos a abrir no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón, y sobre todo nuestra familia, nuestros afectos más profundos, a esta nueva navegación, a esta nueva manera de pensar. Claro, las diferencias son enormes. Las diferencias entre la filosofía oriental y nosotros son como que están del otro lado del mundo. Francamente, somos el opuesto absoluto. Entonces cuesta adentrarse. De allí también que no nos acordemos de los nombres. Fíjense que para acordarse de un nombre chino y sobre todo diferenciarlo de otro,
se nos hace tremendamente difícil. ¿Cómo será? ¿No es cierto? Con los idiomas. Mi padre murió aprendiendo el japonés. Y creo que se me ocurre a mí que antes pensaba que era inútil estudiar el japonés, pero ahora se me está ocurriendo que papá tenía razón. Había que estudiar el japonés. Es tan difícil comprender una lengua que se escribe con criptogramas o ideogramas, ¿no es cierto?, que realmente emociona ponerse a pensar en ello. Ponerse a pensar que no son letras, que son figuras. Y como dice un viejo proverbio chino, ¿no es cierto?, dice, una figura vale por 100 dichos. Claro, las figuras se fueron haciendo durante siglos, fueron variando, no son letras, no son componentes de una palabra, son cada una de ellas una idea. Y además de esa idea hay que tomarla una por vez. Cuando se lee en chino, se lee un signo por vez. No hacen la palabra la, por ejemplo, sino L-A. ¿No es cierto? Si tuvieran que decir Marcelo, dirían M-A-R, etc. Cada ideograma, cada, ¿no es cierto?, tiene su significado. También tiene su historia. O sea que aquí vemos una de las primeras dificultades de entrar a pensar en la cultura o la filosofía oriental. Claro, cuando llegaron los navegantes de Occidente al Oriente, ellos ya tenían 2000 años de pensar en esto. Esa es un poco la idea que se nos escapa. Se nos escapa porque es tan impresionante que con unos tiros de arcabuz, de lo que sea, ¿no es cierto?, unos cañonazos, hayan logrado demoler una construcción tan importante como era toda la civilización, las civilizaciones orientales. Por lo pronto, tenemos que saber que el hinduismo, que es la religión de la India, que el dios fundamental es Brahma, que cree en la reencarnación, que además tiene cientos de otros dioses, se llevó a cabo, se realizó durante miles de años, y llega un momento en que requiere una modernización, diríamos ahora, una revisión, ¿no es cierto?, una recreación, y se crea el budismo. Y entonces Buda viene al mundo, anuncia su verdad. Ya sabemos que Buda es un príncipe, sabemos que recorre el mundo enseñando, y que además ese budismo fue cambiando en la India, al punto que llega un momento que llega a la China. Y en el momento que llega a la China se encuentra allí ya con dos pensamientos fundamentales: el pensamiento de Confucio y el Lao Tse, ¿no es cierto? Uno construye el confucianismo y otro, ¿no es cierto?, el Lao Tse, el Tao. Bien, ¿vieron cómo me olvido yo también de las palabras? Y cómo es difícil ponerse a comprenderlas a fondo. Claro, los dos son contemporáneos, casi un poco mayor Confucio, pero son contemporáneos. Eso también es bueno reflexionar. Las tremendas explosiones culturales y filosóficas que ocurren en pocos años a veces. ¿No es cierto? Igual cuando vemos que el siglo VI después de Cristo, con el nacimiento de distintas religiones, cada momento histórico ha tenido sus explosiones de conocimiento que evidentemente vienen de más allá del hombre y aparecen cuando aparecen estos genios. Confucio y Lao Tse, entonces, que escribió el libro de los cambios, ¿no es cierto?, y que nosotros tenemos en casa una versión, que es el I Ching. El I Ching
es una versión anterior del libro de los cambios, es la más antigua, en la cual está basado el libro de los cambios de Lao Tse, y muchos de nosotros lo tenemos en casa para abrirlo y ver qué ocurre en el futuro, ¿no es cierto? Lo abrimos, vemos una figura determinada, vemos qué pasa con el futuro. Esta actitud no es occidental. Esta actitud de pensar en el futuro y creer que uno puede descubrirlo por medio de signos, ya está dentro de lo que es el Oriente. Aunque ocurrió en Roma, aunque ocurrió en Grecia, ¿no es cierto? Pero estamos ya en el Oriente. Ustedes saben que yo leo las manos, y eso siempre produce algo ¿no es cierto?, de rareza en el mundo actual, porque no tiene que ver con el raciocinio, porque uno descubre en las líneas de las manos, por imágenes, va descubriendo lo que la otra persona piensa, es, o el futuro que le corresponde, o el pasado que tuvo. Claro, evidentemente el occidental se ha sentido tan seguro, es tan racional su idea del futuro, que casi nunca puede cumplir con ella. Está tan restringido en lograr un futuro mejor que no lo logra. Es tan tremenda esta seguridad que tiene el occidental de que todo lo va a comprender con el raciocinio y que nada que no tenga que ver con el idioma escrito o por lo menos con el lenguaje puede explicar nada. Que nuevamente tenemos otra dificultad para trasladarnos a civilizaciones que piensan lo contrario, que piensan que el raciocinio es justamente lo que nos impide saber algo. Eso quizás sea una de las cosas que yo aprendí en estos 15 días, que no podía pensar en esto. No había que pensar además en esto. Bien, por supuesto que el Tao, que es el todo, ¿no es cierto?, el camino de la liberación, y el confucianismo influyen muchísimo en el budismo. Y a la vez, el budismo, cuando va a Japón, cuando los primeros monjes fueron a Japón, va construyendo lo que es el budismo zen, que es un poco el tema es el tema del libro del Bichu Han, el budismo zen. Y viendo toda esta evolución, les recomiendo mucho, no a Bichu Han, sino al budismo zen. Tiene mucho que ver con nosotros, nos puede enseñar mucho. En la clase que viene lo vamos a ver, en la última clase, así que lo vamos a ver con un poco de detenimiento solamente, pero vamos a tener este texto que yo creo que en el verano debemos leer, para a ver si podemos olvidar algo, para saber algo. ¿Cuáles son las otras diferencias entre el Oriente y el Occidente que vamos a encontrar como dificultades en el camino? Una es el yo, el ego, que es lo primero que encontramos en nuestra piel, en nuestra forma de ser. Ese ego, ese yo, que fue lo que hizo que los occidentales fuéramos al Oriente y no nos diéramos cuenta que teníamos mucho que aprender de ellos. Esa egolatría que hace que nosotros pensemos que nuestro destino es personal, que lo que nos ocurre a nosotros, y que por supuesto nos ha separado cada vez más de los demás. Porque si algo creció en Occidente, desde Grecia, que fue la que lo descubrió, Grecia descubrió la persona humana. Por eso hizo los personajes de las tragedias, que eran caretas que se ponían, y que de alguna manera lo que estaban tratando de describir o de presentar era la persona, el hecho de que cada uno era alguien. En Oriente no existía. Pero desde ese momento hasta ahora, el ego fue creciendo al punto de que tenemos que ir al psiquiatra, al psicólogo, ¿no es cierto? Cada 2 por 3 perdemos el camino, porque es muy difícil de llevar, es muy pesado. Y es tan pesado, dirían los orientales, porque no existe. Es tan pesado porque nosotros estamos llevando a cuestas una cosa inexistente, que es ese creer que tenemos un destino personal
y que además nos podemos ir al cielo, nos podemos ir al infierno, pero siempre nos va a pasar a nosotros. Nos pasa a cada uno de nosotros. Yo me puedo ir al infierno y Mónica seguramente se va a ir al cielo. Pero nos ocurre a cada uno. Nos ocurre esto a cada uno. Fíjese el grado de perfección y a la vez lo rara que es esta idea. De que cada ser humano tenga un destino que se construye. Claro, es totalmente distinto a lo que ocurre en el Oriente. En el Oriente la idea es que el yo no existe. Hay un monje budista, Sokeyan Sasaki, moderno, pero ya muerto, que escribió: un día borré de mi mente todas las nociones, abandoné todos los deseos, descarté todas las palabras con las que pensaba y me quedé quieto. Me sentí un poco raro, como si fuera llevado hacia algo, o como si fuera tocado por algún poder extraño a mí, cuando, ¡paf!, entré. Perdí los límites de mi cuerpo físico. Desde luego tenía mi piel, pero sentía que estaba en el centro del cosmos. Hablaba, pero mis palabras habían perdido sentido. Vi gente que venía hacia mí, pero todos eran el mismo hombre. Todos eran yo mismo. Nunca había estado en este mundo. Había creído que yo había sido creado, pero ahora tengo que cambiar mi opinión. Nunca fui citado. Yo era el cosmos. No existía ningún señor Sasaki individual. Los invito este verano, como los deberes, como las tareas que se llevan los chicos a casa, reflexionar sobre el hecho de si estamos convencidos de que somos seres individuales. Porque es muy factible que lo que estamos haciendo es cumpliendo con una costumbre. Creer algo que se ha creído. Y no tengamos esa seguridad. Les pregunto esto porque el que no la tenga, el que la pierda, la seguridad de ser alguien, está mucho más cerca de comprender toda la filosofía oriental. Ahí está la llave. No hay que ser nadie para comprender lo que estos escritores o pensadores nos van diciendo. Otro de los cambios que vamos a sentir en este viaje en el mar que yo inventé para darles una idea, es la relatividad del tiempo y del movimiento. Recuerden que en clase hemos visto mucho tiempo, hemos leído a Marcel Proust, ¿no es cierto? También hemos hablado sobre la aporía del tiempo, dedicamos otra clase, siempre anda ahí dando vueltas. Al profesor siempre le está dando vueltas. Y yo les presentaba ese problema, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué pasa cuando matamos el tiempo? ¿Por qué nos falta el tiempo? Nos hemos hecho todo ese tipo de preguntas. ¿No es así? La relatividad del tiempo y el movimiento es fundamental en las filosofías orientales. Dogen, uno de los grandes maestros del año 1200, dijo: si observamos la costa mientras navegamos en un barco, tenemos la impresión de que la costa se mueve. Pero si afinamos la mirada, comprendemos que el barco es el que se mueve. Y acá viene quizá la frase más importante, el párrafo más importante de mi clase. Dice, el mismo Dogen: cuando el leño se convierte en ceniza, los occidentales consideramos que nunca vuelve a ser leño. Pero de acuerdo con la doctrina del budismo, el leño permanece en el estado de leño, aunque tenga estados anteriores y posteriores. Lo mismo ocurre con la vida y la muerte. Así el budismo dice que el no nacido es también inmortal. La vida es una posición en el tiempo. La muerte es una posición en el tiempo. Son como el invierno y la primavera. Y no considera
que el invierno se convierta en primavera o que la primavera se convierta en verano. Es difícil pensar esto, pero es muy liberador. La idea occidental de que el mundo, una forma de ser el mundo, la forma material, acaba con la muerte, fue un problema serio que los hombres siempre han estado observando. Pero cuando hemos dejado además la mayoría de nosotros de creer en Dios, pasó a ser el precipicio, ¿no es cierto? Ahí pasó a ser ya la muerte un tremendo terror, porque uno desaparece absolutamente si no tiene fe en la vida futura. En cambio, aquí se recobra todo en un juego, en una ida y vuelta, que como nosotros no somos yo, ninguno de nosotros es yo, dicen los budistas, ¿no es cierto? Morir no significa nada, porque en todo caso lo único que muere es ese yo, que no existe. Y esto es tremendamente liberador. Nos saca de encima tantos fantasmas de la vejez. ¿Cómo será? ¿A dónde voy? ¿No es cierto? Justamente de ahí que sea realmente importante que reflexionemos en cada una de estas cosas. Dice un poema zen: la gloria matutina que florece una hora no difiere en esencia del gigante pino que vive un milenio. Esta es una importante definición, porque si nosotros vemos una rosa y sabemos que los pétalos van a comenzar a caer en el mismo momento en que la belleza sea más plena, en el exacto momento en que la rosa llega a su plenitud, los pétalos comienzan a caer. Y después miramos un pino, una araucaria de estas que tenemos, maravillosas que tenemos en el sur argentino, y sabemos que tienen 2000 años, ¿no es cierto? Y llegamos a pensar que son lo mismo, entonces el concepto del tiempo es absolutamente distinto. Esto puede otra vez ayudarnos. La otra condición para poder entrar en este mundo del Oriente es pensar en la no mente. No mente. Qué difícil. Qué difícil. Incluso para mí, hablarles, qué difícil sería si yo creo o advierto o descubro que la mente es no mente. ¿No es cierto? Que no hay algo como la autoconciencia, que la autoconciencia daña, que el hecho de que yo me sienta Marcelo Celso y me sienta profesor y me sienta, eso es un daño absoluto al ser, a la existencia del cosmos, porque en realidad no es así. Dice Chan Tzu: el niño mira las cosas todo el día sin pestañear. Ah, qué maravilla. Hoy que tuvimos la alegría de escuchar a Florencia con estos poemas sobre la niñez, uno más hermoso que el otro, y ahora que nos digan, el niño mira las cosas todo el día sin pestañear. Ah, qué definición preciosa. Mira el mundo con ese azoramiento absoluto. Ello es así porque sus ojos no están enfocados en ningún objeto particular. Anda sin saber dónde va. Sí, yo tengo una clara noción de eso desde que la vemos acá a Catarina yendo y viniendo, y no sabe a dónde va. Pero sí sabe a dónde va. Es decir, que sabe sin saber, ¿cierto? Anda sin saber a dónde va y se detiene sin saber qué está haciendo. En el caso de mi nieta Catarina no se detienen todo el día, así que no ocurre esto. Se confunde con lo que lo rodea. Eso sí se siente cuando uno ve un niño, que está confundido con lo que lo rodea. Y se mueve llevándolo consigo. Estos son los principios de la higiene mental. Si estos son verdaderamente los principios de la higiene mental, entonces nosotros no tenemos higiene mental. Hay que volver a descubrir
que si no nos confundimos con lo que nos rodea, si no nos sentimos parte del cosmos, no hay manera, no hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay fuerza intelectual que nos pueda sacar de la soledad, porque estamos solos del cosmos, ¿no es cierto? Estamos viviendo nuestra individualidad, más ahora que estamos en este estado ¿no es cierto?, de COVID. Estamos viviendo nuestra individualidad sin tener en cuenta la existencia que tenemos, nuestra relación que tenemos con el cosmos. ¿Mm? Así que se confunde con lo que nos rodea. Otro ejercicio para el verano, confundirnos con lo que nos rodea. A ver si de pronto sentimos en la piel que no hay ninguna diferencia entre el árbol que tenemos al frente, el animal ¿no es cierto?, que está en el campo, las estrellas y el cosmos en general, y nosotros mismos. Es sentir la compañía del cosmos, diría yo, ¿no es cierto? Sentirse acompañado por el todo, diría el Zen. ¿Mm? Claro, cuando uno se pone a pensar en esto, inmediatamente viene esta costumbre occidental, cambiar de una idea por otra. Cada 3 minutos ocurre algo, ¿no es cierto? Escuchamos algo por la radio y se nos hace una costumbre pensar varias cosas a la vez. Un ejercicio maravilloso es tratar de pensar lo mismo un largo rato. Miren qué sencillo. Miren qué sencillo. Tratar de pensar la misma cosa un largo rato. Dice así. Muy feliz era el Ciempiés, hasta que un sapo, una vez, le preguntó: ¿qué orden al andar siguen tus remos? Se refiere a las patas. Lo cual forzó su mente a tal extremo que a una zanja, distraído, fue a caer, mientras pensaba cómo hacer para correr. Maravilloso ejemplo. Ahí andamos nosotros en la zanja, pensando 10 cosas, incapaces de profundizar, de aquietarnos. Y esta es un poco la invitación que les quiero hacer. Mónica está leyendo un libro que creo que les muestro acá y que sería importante que ustedes lo leyeran. De cuando en cuando me lee algo, está muy entusiasmada con él. Tiene 100 formas de lograr la sencillez. ¿Mm? Es un monje, Shunryo Masuno. El libro es precioso de por sí, de acuerdo a ¿no es cierto? Y les quería leer una cosa que tiene que ver justamente con lo que estaba hablando. Este capítulo, el segundo, dice: despiértate 15 minutos antes. Andar atareado te hace perder la esperanza, es el título. O sea que estar todo el día haciendo algo no solamente me va a hacer perder el tiempo, me va a traer problemas de tipo material, es que me va a hacer perder la esperanza. Cuando vamos escasos de tiempo, esta escasez también influye en nuestro corazón. Acá hay otra cosa rara. Cuando nos escasea el tiempo, eso influye en nuestro corazón. Y yo creo que todos nosotros hemos sentido eso, esa angustia que nos da no llegar. Salir del oculista y no llegar a buscar a nuestro nieto, o, ¿no es cierto? O como estaba diciendo la Chiri de la Torre recién, que hay que ponerse, ¿no es cierto?, alcohol, y que después, ¿no es cierto?, y Vera que iba contando, ¿no es cierto?, la forma en que se ha organizado en su casa para ponerse el alcohol, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y vemos acá que eso influye en nuestro corazón. Es por eso que nos apena el tiempo ahora. Es una explicación maravillosa. No es por no llegar al oculista. No se trata de llegar a la 1 al banco, ¿no es cierto? O a las 3 en Buenos Aires, al banco. No, no, no. Se trata de que nos apena, nos da pena. Muy sencillo.
y nos sale un comentario de manera casi automática. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Esta sensación provoca el caos en nuestra mente. Acá hay otra consecuencia. Provoca el caos, nos confunde. ¿Por qué nos confunde? Porque no es real. Porque el tiempo es otra cosa. Pero estamos tan ocupados en realidad. ¿No seremos nosotros mismos los que nos obligamos a ir deprisa? En Japón, el carácter que significa ocupado se escribe con los símbolos perder y corazón. No es cierto que vayamos tan atareados porque nos falte el tiempo para hacer las cosas. Vamos tan atareados porque no queda espacio en nuestro corazón. Es fundamental entender esto. No dejamos espacio en nuestro corazón. Por eso no tenemos tiempo. En esos periodos en que parece estar sumido en el caos, intenta despertarte 15 minutos antes de lo habitual. Estira la columna vertebral y respira lentamente desde el punto que tenemos debajo del ombligo, un lugar que llamaremos tándem. Cuando tu respiración se haya acompasado, tu mente también se acomodará a la quietud. Ping, ping, deber para el verano. Tengo varios, ¿eh? No sé si nos va a alcanzar con 2 meses para hacer todos estos deberes, ¿no es cierto? Porque acomodarnos a la quietud. Acomodarnos a la quietud quiere decir hacer cada vez menos. Darle lugar en nuestro corazón. Más tarde, disfrutando de una taza de té o de café, mira por la ventana y contempla el cielo. Intenta escuchar el canto de los pájaros. Es extraño, pero justo así es como creamos espacio en la mente. Despertarte 15 minutos antes te liberará, como por arte de magia, de ir siempre tan atareado. Es una página, pero está llena de reflexiones y de cosas que podemos verdaderamente hacer. Porque tratar de pensar una sola cosa a la vez nos va a llevar los años que nos quedan, chicas o chicos. Es tan difícil para un occidental pensar una sola cosa a la vez, que nosotros vivimos en la zanja, como acá cuando habla, ¿no es cierto?, del 100 pies. Vivimos pensando qué hacemos con un pie, y después pensamos en el pie 99, y después pensamos en el pie 55, mientras estamos adelante de las cosas más maravillosas de la vida, ocupándonos de qué hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, mientras tenemos que pensar a fondo algo. Entonces, no ocuparse de dónde están los pies y las manos, ¿no es cierto? No hacer como el 100 pies, y tratar. Es una costumbre, es un hábito, habitus, ¿no es cierto? Dirían los latinos, que requiere que lo hagamos muchas veces. Lo hagamos a propósito, lo hagamos riéndonos. Nos carguemos a nosotros mismos, diciendo, otra vez haciendo 3 cosas a la vez. Mira, es tan fantástica mi equivocación que hoy estuve pensando 5 cosas a la vez. No es raro, ¿eh? Nosotros somos capaces de pensar hasta 10 cosas a la vez. Como flashes, van pasando una y otra. Y entonces, ¿qué capacidad hay para el vacío? Y resulta que el vacío es justamente la base, lo más concreto de la filosofía oriental. Nosotros pensamos en la sustancia. Byung-Chul Han va a decir, lo fundamental de la actitud del hombre occidental es la sustancia. Y en cambio, lo fundamental de la actitud, de la forma en que ve la vida, el oriental, es el vacío, es la nada. Parece increíble que haya algo tan opuesto a nuestro pensamiento. Pero como dije recién, tenemos que mezclar y dar de nuevo. Mezclar es asumir el caos. Vamos, pueden agarrar una cosa de naipes y mezclar, sin hacer trampas. Y entonces las cartas tienen otra ubicación. Recién entonces podemos desplegarlas en la mesa. Así podemos hacer con nuestras ideas. Una vez que llegamos
aceptamos que esto que está pasando no nos sirve para vivir calmos, para vivir en paz, y que entonces tenemos que recibir nuevas noticias. Así como alguna vez, ¿no es cierto?, la novedad de Jesús entró en el mundo y fue cambiando absolutamente la vida de las personas. En este momento se nos están ofreciendo una serie de sentimientos, de ideas, de mundos distintos para darnos paz. Paso a paso, como dice el librito de Mónica. Hoy despertémonos 15 minutos antes. Mañana, pensemos que tomo el desayuno porque soy occidental. Pensemos qué haría si fuera oriental. Y así sucesivamente. Bien, hay una promesa que hace el Zen, que dice: si regulas tu cuerpo y unificas tu atención, la armonía del cielo descenderá sobre ti. Esto es hermoso. Que la armonía del cielo pueda descender sobre nosotros, ¿no es cierto? Solamente porque regulamos nuestro cuerpo. Es un ejercicio maravilloso. A eso debiéramos hacer cuando vamos a yoga. El occidental es tan invasor de todo lo que ocurre en Oriente que ha tomado el yoga como un ejercicio. Lo ha tomado como una forma de calmar el cuerpo, la psiquis, ¿no es cierto?, quizá el espíritu, en vez de tomarlo como algo tan profundo, como una verdadera revolución del pensamiento y del sentimiento. Entonces, si regulas tu cuerpo y unificas tu atención, la armonía del cielo descenderá sobre ti. Si integras tu conciencia y unificas tus pensamientos, el Espíritu hará su morada en ti. Te, que es la virtud, te vestirá, y el Tao te protegerá. Tus ojos serán como los de un ternero recién nacido, que no buscan por qué. Ahí tienen una prueba para hacer. Cuando los ojos, nuestros ojos, se vuelvan como los ojos de un ternero recién nacido, entonces nosotros vamos a poder mirar el mundo sin el peso del mundo, sin sufrir esta persecución que tenemos todos en Occidente de los logros, de los éxitos, ¿no es así? Cuando en realidad, dice el Zen, si la vida es un absoluto fracaso, no se trata de tener éxito en nada. Aquí, dice el Zen, nadie se va ni al cielo ni al infierno. Por último, les quiero leer una anécdota que dicen que ocurrió cuando Bodhidharma, que fue el monje que fue a Japón a llevar el budismo, se encuentra con el emperador Wu Deliang. Y le dice el emperador: yo hice mucho por el budismo. Yo ayudé a esa religión, la introduje en el Japón, ¿no es cierto? Y quiero saber qué gané con eso. Quiero saber qué he conseguido con eso. Y el monje le contesta: no tienes absolutamente ningún mérito. ¿Cuál es entonces el primer principio de la doctrina sagrada?, le pregunta el emperador. Está todo vacío, no hay nada sagrado, le contesta el monje. Ya ofendido el emperador, le dice: ¿y quién eres tú para estar aquí ante nosotros? Y Bodhidharma contesta: no sé. Ese miedo que yo tuve, sobre todo a principio de semana, de no saber, es en realidad un factor liberador. Si nos animamos a no saber, entonces no tenemos que contestar. Por otra parte, en Occidente nos hemos puesto la mochila de la ética. A tal nivel nos hemos puesto la mochila de la ética, que estamos toda la vida pensando si las cosas están bien o mal. Eso no impide que se hagan cosas malas,
para nada, lo sabemos todos, conocemos el mundo, leemos los diarios. Y sin embargo nos abruma. ¿Qué ganamos con abrumarnos? ¿No es cierto? En pensar en el bien y en el mal, cuando dice el Zen, no existe el bien o el mal. Miren con qué sencillez se saca un problema ético que ningún ser humano va a poder responder, pero que todos los seres humanos llevamos dentro. Bueno, quise ponerles algunos ejemplos, no sé si lo logré, porque como les digo, estoy en este estado de felicidad en el cual sé que no sé nada. Yo puedo haber dicho disparates o puedo haber dicho cosas acertadas, les juro que no me importa. Pero sí quiero invitarlas a sentir lo mismo, a sacarse el peso cada día de algo, a tirar un pedazo, supongan, un pedazo de pasado, sobre todo esos pedazos de pasado que tenemos todos, que nos hacen sufrir. Yo tengo algunos días de mi pasado que me han hecho sufrir por 1000 días, porque los he recordado 1000 veces. Y a veces tengo momentos hermosísimos que no me he puesto a recordar ni una vez. Eso es, ¿no es cierto?, tirar lo que nos sirve, sacarnos ese pasado que está gravitando en nosotros. ¿Por qué no me casé con fulano? O ¿por qué me casé con fulano? ¿No es cierto? ¿Por qué le puse a mi hijo tal nombre cuando me podría haber puesto todo ese tipo de preguntas que desaparecen sencillamente porque el destino no existe? Eso dice el Zen, ¿no es cierto? Y además, como no existe el ego, no me puede pasar nada. Nada. Lo que sí me puede pasar, cuando yo no tenga esta carga de la filosofía occidental, ¿no es cierto?, es que me sienta liberado, que sienta una alegría, como le pasa al monje que leímos recién, ¿no es cierto?, que leímos recién con tanta claridad, que dice: vi gente que venía hacia mí, pero todos eran el mismo hombre. ¿Cómo voy a sufrir yo como Marcelo si somos todos lo mismo? Si todos los que estamos acá somos lo mismo, ¿qué manera hay de sufrir? ¿No es cierto? Todos eran yo mismo. Nunca había estado en este mundo. Si tampoco estamos en el mundo, había creído que yo había sido creado, pero ahora tengo que cambiar mi opinión. Nunca fui citado. Yo era el cosmos. No se nace, se está antes y después de la muerte en el mismo lugar. No existe el viaje de la vida, dice el Zen. No entramos en el mundo y salimos del mundo. Estuvimos, estamos y estaremos, ¿no es cierto?, en el cosmos. Yo era el cosmos. No existía ningún señor Celso en este caso, ¿no es cierto? No existía ningún señor Celso individual. Todo este tipo de reflexiones que vamos a tratar de afinar en la próxima clase nos abren un nuevo panorama. Hace un tiempo me puse a pensar en darle un consejo a un discípulo mío sobre lo que tenía que hacer con su vida. No es fácil darle consejos a jóvenes de 30 años, ¿no es cierto? Yo me acuerdo todavía que no era fácil darme consejos a mí, así que así es. Pero después de varias horas y días que estuve meditando sobre eso, le dije una cosa muy sencilla. Mira, dije, para arreglar tu vida tenés que hacer y pensar lo absolutamente contrario de lo que has hecho hasta ahora. Lo diametralmente opuesto. ¿No crees en Dios? Cree en Dios. ¿No es cierto? No crees y así sucesivamente. Repasa todas las cosas y hace lo absolutamente opuesto. Porque tu equivocación no es tuya. Estás viviendo una equivocación social. Estamos todos, no con los taparrabos, con los tapabocas, ¿no es cierto? Estamos con los paños sobre los ojos. Nosotros no estamos viendo lo que tenemos que ver. Y él se rió.
pero yo creo que comprendió perfectamente lo que pasaba. Es que, como dice Einstein, si seguimos haciendo siempre lo que nos llevó al error, nos va a llevar al error. Hay que abrir las ventanas y ver si podemos analizar estas nuevas formas de pensar. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y espero más que nunca las preguntas, porque no se olviden que no sé lo que dije.